Encuentro con el penalista Alfredo Vallarino Alemán, pues ha sido abogado en varios de estos casos llamados de alto perfil, y Adela Coriat con este artículo abre la caja de los truenos. ¿Cómo se hicieron estos casos? ¿Quién los hizo? ¿Quién le pagó a esa persona para que los hiciese? Y se fue judicializado por intermedio de varios medios de comunicación que se prestaron para este lawfare casi pues al pie de la letra. Alfredo, bienvenido. Sí, mira, ante todo, buenos días, gracias por la invitación. Mira, da lástima ver cómo se torció la justicia. Muchos de estos casos ya tienen decisión judicial y decisión judicial favorable a las personas que procesaron. Claro. Estos casos se armaron de una forma que es totalmente inusual y que además sería absolutamente ilegal de probarse lo que se está diciendo en las publicaciones. Cuando tú tienes un expediente, nosotros tenemos que saber que la Constitución limita y de manera privativa otorga la capacidad de investigar delitos al Ministerio Público. Pues es decir, el tal Saltarín que hacía en ahí medio de debería iniciarse, ahí debería hacerse todo, tiene que iniciar en la Procuraduría de la Nación, separado del órgano ejecutivo de manera completa. El Consejo Nacional de Seguridad, que es un ente de inteligencia y debe ser un ente de inteligencia hasta de carácter preventivo, es decir, trata de enlazar informaciones de inteligencia de personas que puedan representar un peligro para Panamá, que están aquí, temas de terrorismo, temas de narcotráfico, trata de identificar esas cuestiones para generar la inteligencia suficiente. No tiene nada que hacer en la persecución del delito. ¿Qué pasa? Tenemos nosotros un primer escenario que es que la Procuradora General de la Nación sale del Consejo de Seguridad, de ser subdirectora del Consejo Nacional de Seguridad, a ocupar la Procuraduría General de la Nación. Ya eso de por sí llamaba la atención porque había un vínculo a los servicios de inteligencia y al propio presidente de la República que hacía delicado que ella estuviera en la Procuraduría General de la Nación. Hay evidencia, y evidencia clara al tamaño de una confesión de la propia Procuradora General de la Nación, en donde la Procuradora manifiesta en uno de los videos estos que sacó ella, que saca regularmente ahora youtuber, ella dice que antes de ella ser procuradora, ella se reunió con la procuradora Ana Belfon y le pidió que no mandara los expedientes de Financial Pacific. Eso de por sí era suficientemente nocivo, porque ¿qué hacía una persona que no era procuradora, que en ese momento estaba en el Consejo Nacional de Seguridad, refiriéndose a un expediente en particular y dando instrucciones o solicitudes a una procuradora para que no derivara ese expediente a otro lado? Pero todavía peor era que el señor Saltarín también estaba en lo mismo. Entonces, cuando venimos eso, se viene desatando un nudo, ¿verdad?, que nosotros veíamos raro. ¿Y ahora qué pasa? Ahora vemos que la firma de abogados del señor Saltarín, ¿y quién es el señor Saltarín? El señor Saltarín es el abogado personal del presidente de la República. No es cualquiera de los 25,000 colegas que yo tengo. Nos estamos refiriendo al abogado personal del presidente de la República. Esa persona fue contratada por el Ministerio de la Presidencia por casi $400,000 para hacer una labor por 2 años. Cuando uno saca ese, lo que le estaban pagando era cerca de $20,000 a la firma de abogados, de $20,000 al mes a la firma de abogados, que es casi que el salario, más que el salario del presidente de la República. ¿Qué hacían ellos? Entonces siempre la gente se cuestionaba qué hacían estas personas, esta investigación, y dicen, bueno, es que los contratamos para que pudiéramos ver qué pasaba con las denuncias y pudieran averiguar. Primero, cada ministerio tiene su departamento de asesoría legal, que son abogados que ganan $3,000, que ganan $4,000, que ganan $5,000, pero que están en la perfecta capacidad, si fuese, de generar una denuncia por cada una de las entidades. Entonces, ¿por qué teníamos un superabogado que casualmente ahora resulta que los documentos muestran que estuvo vinculado a casi todos estos expedientes de alto perfil? Y cuando digo esto, se relacionan a los casos del PAN, a casos de la Caja de Ahorro, a los casos de la DEGI, muchísimos de estos casos. Este desgraciado, creo que no hay que decirlo de otra forma, es decir, él estaba usurpando la labor de un procurador. Bueno, fíjate que no solamente es un tema, y yo quiero ser muy delicado con el colega Saltarín,
únicamente porque él tiene una condición de salud Bueno, espera. Eso muy grave. A Julio Miller lo sacaron de su casa y se lo sí, llevaron, no importó la condición. Y yo entiendo... A la señora Bianchini la sacaron también con cáncer de su casa y la llevaron. Y yo entiendo el sentimiento de todas las familias vinculadas, pero a mí como colega me toca respetar esa situación. Sin embargo, vamos a conversar de qué es lo que se hizo. Y en eso que hizo la firma del señor Saltarín, porque los contratos están hechos hacia la firma, lo hace con el Consejo Nacional de Seguridad y hoy sale que habían coordinaciones con testigos protegidos. ¿Qué tiene que hacer un abogado privado vinculado a la presidencia, teniendo reuniones con el Consejo de Seguridad, con el Ministerio de la Presidencia y con testigos protegidos en relación a expedientes que está llevando la Procuraduría General de la Nación? Y cuando tú ves eso, todavía te llama más porque un testigo protegido, la identidad del testigo protegido la tiene que saber únicamente el fiscal y la persona que lleva la asignación de cuidar cuál es el testigo protegido al que le pusieron Torombolo, testigo protegido. Sí. Entonces, más nadie tiene que saber esa identidad. Entonces, ¿qué hacía el Consejo de Seguridad? Tratando temas relacionados a testigos protegidos. ¿Qué hacía una persona contratada por la Presidencia de la República vinculados a expedientes que estaban en la Procuraduría? Y si fuese verdad que él hubiese sido contratado para armar los expedientes, ¿por qué no salían los expedientes de ahí? ¿Por qué no salía el ministro tal vino a poner la denuncia? Sino que salía, hubo una llamada anónima. Es que se agarró esto de información que salió en un medio de comunicación. Es que esta información que vino un abogado X de la nada a poner la denuncia. Aquí hubo un caso, en el caso de las mochilas escolares, en el caso de Lucy Molinar, en donde un abogado privado fue a poner una denuncia allá y pone la dirección del Consejo de Seguridad. Entonces, solamente eso mostraba la mano turbia del Consejo de Seguridad detrás de todas estas actuaciones. Sí, es decir, el próximo presidente, ¿qué va a hacer con Kenia Porcel? Mira, en mi criterio se ha tratado de poner un tapón porque no se puede iniciar una investigación en contra de un procurador general de la Nación si el procurador de la administración no la inicia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que Rigoberto González, a quien respeto, pero que era el superior jerárquico inmediato de Kenia Porcel, eran muy amigos, sería quien le tocaría generar una investigación en contra de ella o no se da una investigación. Pero yo creo que o la señora Kenia Porcel renuncia o aquí seriamente se tienen que tomar en consideración y es una posibilidad dentro de las reformas que se deben hacer al aparato, a todas las reformas judiciales que se tienen que hacer en temas de justicia, constitucionales, que aquí se participe, que una asamblea, esta asamblea que está, apruebe que el periodo del Procurador General de la Nación se recorte a 5 años. Y si eso es aprobado por la próxima asamblea, ya quedaría esa reforma constitucional y quedaría recortado de inmediato el periodo de la señora Procuradora. Yo creo que aquí estas noticias que están saliendo y que entiendo que lo que viene mañana es todavía muchísimo más grave, y yo invito a la gente a que lea esa entrevista, esa investigación profunda que ha hecho la periodista Adela Coriat, a que vean mañana La Estrella, pero esto no puede quedar ahí. Aquí hay temas de medios de comunicación vinculados y que algunos están muy callados porque estaban vinculados en esta trama. Pero yo invito aquí porque aquí la Asamblea Nacional tiene que arder. Sí. La Asamblea Nacional tiene que pararse hoy firme y tiene que empezar a llamar al director del Consejo de Seguridad, al secretario del Consejo de Seguridad para que dé explicaciones. Tiene que empezar a llamar a todos los funcionarios que estuvieron vinculados a dar explicaciones. No descarto que el Procurador General de la Administración debería abrir una investigación, pero aquí tienen que estar los estudiantes, los sindicatos, las cámaras de comercio. O sea, esto pasaba en otro país y esto era un escándalo. Porque lo que estamos diciendo es que el aparato de inteligencia del Estado actuó. ¿Es que a Fujimori lo votan por eso? Sí, correcto, con el señor Montesinos. Con el señor Montesinos. Y fíjate que aquí en 1985 hubo un señor que se llamó Jacob Gunther, que acuñó un concepto que se llamaba el derecho penal del enemigo. ¿Qué quería decir eso del derecho penal del enemigo? Que no se perseguía a la persona en atención a si había cometido un delito o no un delito, o que si habían pruebas o no habían pruebas. El concepto tú eres enemigo del Estado. En este caso,
es peor porque tú eres enemigo del gobierno del presidente. Y si alguien entiende que tú eres enemigo del gobierno del presidente, pues importa muy poco los procesos, vamos a detenerlo. Sí. No importa lo que hay, encuéntrale algo. Y aquí hubo personas que participaron desde la UAF armando temas y aquí muestran cómo estuvo vinculado en el tema de Odebrecht. Y en el tema de Odebrecht, que salían cheques para todos lados, de repente agarraban y hacían así. Estos cheques no se investigan, estos cheques sí se investigan. Y déjenme decirle una cosa, ellos están bien equivocados si ellos piensan que son los dueños de la información de Odebrecht. Nosotros particularmente, yo la manejo de la A a la Z. Yo sé qué ocurrió con cada cheque que salió de la Fundación Don James. Y no es lo que ha salido en los medios de comunicación. Aquí hay temas que fueron a parar a cuentas privadas, a tarjetas de crédito privados, que fueron a pagar a familiares, esposas, y fueron a parar todos esos cheques. Y créanmelo, yo les juro, esos cheques van a salir el 2 de julio del año 2019. El 2 de julio aquí va a haber otro aparato que debe ser un aparato de investigación judicial. Para que escarmienten todos los que usaron el estado de abuso. No un aparato de investigación que ha sido un aparato de investigación político-policial, porque eso es lo que nosotros hemos tenido. Hemos tenido amenazas, pero nosotros personalmente hemos tenido amenazas. Mensajes de gente del Consejo de Seguridad que te dicen, vamos a hacer esto o lo otro. Lo que ellos no entienden es que hay gente a la que no nos repartieron el miedo. Nosotros somos personas que entendemos que llegan las cosas a término. Y esos términos hoy día son 6 meses. Pero hay algo que también quiero que se tome en cuenta, y es lo de la taquilla. Abogados que estaban extorsionando y chantajeando personas. Bueno, fíjate que en esta investigación ahora tocará ver cómo deriva, porque te puedo decir, y habrán muchos clientes que nosotros representamos, a los que le llegaron los mensajes y les decían, cambia de abogado, quita este abogado y te ponemos este. Y ese mensaje venía de la Presidencia de la República. Entonces, cuando las personas cambiaban, los atoraban, los asfixiaban, es decir, los ponían a hacer confesiones de temas de lo que ellos creían que supuestamente debía ser una confesión, lo soltaban momentáneamente, pero complicaban a la persona. Y esto no ocurrió en un caso. Y cuando ellos piensen que esto es un tema que, bueno, es que no, va a ser la palabra de uno contra la de otro. No, cuando sea la palabra de 20 contra la de ellos y que sea exactamente el mismo modus operandi y las mismas personas que se acercaban y las mismas personas que mandaban el mensaje, va a haber casos penales sólidos. Nosotros somos penalistas, nosotros sabemos armar una investigación y nosotros no creemos que esta investigación ni siquiera debe venir del próximo gobierno. Cuando a mí me dicen es que el próximo gobierno debe hacer o no, yo digo el gobierno que no se meta, nada más que no los proteja. Con eso va a ser suficiente. Nosotros en las oficinas privadas tenemos suficiente información para presentar las denuncias de todo lo que ocurrió durante este lapso. Y como no somos ni bobos ni mensos, pues no los vamos a presentar antes del 2 de julio del año 2019, porque sabemos lo que va a ocurrir, que va a ser exactamente lo mismo. Pueden tener el cheque enfrente de la Fundación Don James, pueden tener 12 millones de dólares que están buscando y hacen absolutamente nada. Pero ese término llega el 2 de julio del año 2019. Así es, hoy en 8 meses. Hoy en 8 meses, pero sabemos que apenas pasa la elección ya Tongo votado no pone boleta.